Vamos a comenzar el estudio. La semana pasada estábamos estudiando en el capítulo 19 del libro de los Hechos y no lo alcanzamos a terminar. Bien. Nos dimos cuenta del problema que tuvo, Pablo en Éfeso. Pablo en Éfeso ocupó mucho tiempo, ¿verdad? Y vamos a ver en el capítulo, tal vez no en este, yo creo que en el 20, es donde se despide Pablo de su gente, ¿verdad? Es uno de los lugares, pasajes más hermosos, ¿verdad? De amor, de compañerismo, de fidelidad, ¿verdad? Fue tremendo. Porque le dice que ya nunca va a volverle a ver en la cara. Y nunca más lo vio. Nunca más lo vio, le dije, aquí lo dejo. Así es. Y se acabó el chiste. Ya vamos a llegar allá, ¿verdad? La semana pasada estudiamos Pablo en Éfeso y cómo fue que, ¿verdad? Pablo, pasaban cosas maravillosas con él en el capítulo 19, no lo vamos a volver a leer de nuevo, pero lo vamos a mencionar, ¿verdad? Cuando Pablo hacía tremendos milagros, cosas pasaban, aún dice que los enfermos le traían los delantales, cosas que tenían en su cuerpo a Pablo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus inmundos salían solamente con el contacto con Pablo. O sea, Pablo estaba lleno de la presencia de Dios y hacía algo maravilloso. Y entonces, pero habían algunos que eran judíos exorcistas, ¿verdad? Y nos dimos cuenta cómo los hijos de un tal Zebedeo, ¿verdad? Que eran, él era jefe de los sacerdotes judíos, y sin embargo los 7 hijos practicaban estas cosas como de exorcismo ambulante, ¿verdad? Y dice que empezaron a conjurar también, como vieron a Pablo, que decían: en el nombre de Jesús sale a los demonios salían, ellos decían en el nombre de Jesús que predica Pablo, ¿verdad? Y resulta que los demonios, como saben quiénes son originales y quiénes no son, se les lanzaron encima y salieron, dice que desnudos, todos rasguñados, todos heridos, porque a los demonios no le vas a engañar. Tú no puedes engañar a los demonios. Si tú no eres hijo de Dios y tratas te va a ir muy mal. Así que es mejor estar del lado de Dios para poder hacer ese trabajo. Eso es lo que Pablo nos muestra. Y entonces, como fue tanta la impresión, y como todo el pueblo vieron a estos 7 niños corriendo desnudos por las calles, todos rasguñados, la gente se convirtió y dijeron: uy, parece que es malo lo que estamos haciendo, y empezaron a traer todos los libros, ¿verdad? Confesando que todos ellos practicaban ese tipo de cosas, y dice que quemaron tantos libros que sacando la cuenta eran como 50.000 piezas de plata. Sí. Y yo trataba de ver hoy día cuánto eran 50.000 pesos de plata. ¿Lo viste o no? Lo encontré, pero aparece. No hay algo exacto. No hay algo, ¿verdad? Yo lo busqué. De plata, dice, ya 50.000 piezas de plata. Y yo puse ahí buscando que alguien me explique cuántos son en la época de ahora. Y por ahí hay un estudio que muestra más o menos que podría ser como $200.000. Algo así. Yo lo tengo, pero déjame. Ya, a ver si lo encuentra. Sí, voy a ver pero si lo encuentro. Dice que trajeron entonces, toda la gente estaban llenos de literatura, ¿verdad? Y en Éfeso estaba el templo de ¿cómo se llama? El templo de Diana, ¿verdad? Y ahí era tremendo todo lo que se practicaba, las cosas que se hacían, y todos estos practicaban esos exorcismos ambulantes. Me imagino que andaban... Eran brujos todos, eran claro, brujos. Eran brujos, prácticamente brujos. Yo me los imagino así pasándole humitos, ramitas y encima leyéndote la mano, haciendo limpieza, todo ese tiempo. Limpiándote con una ramita ahí. Esto ha estado en Ciudad de México, ¿verdad? Aquí está. En la plaza. En los mercados. En la Plaza de México, claro. En la Plaza de México, al frente de la catedral, al lado de la catedral afuera, hay unos indígenas vestidos de indígenas, ¿verdad? Ya, pero es curioso porque salen de la iglesia y catedral y a la par están... Ya, y están ahí haciéndote, y la gente va y ellos le hacen todo ese tipo de limpieza y cosas. Tengan cuidado, hermanos cristianos, con andar con ese tipo de cosas, ¿verdad? Tengan mucho cuidado si no quieren salir rasguñados y desnudos. No, mejor no, ¿verdad? Aquí dice, el valor de 50.000 piezas de plata hoy se ha estimado entre 1 millón a 5 millones de dólares. Eso, yo estaba viendo 220.000. Sí, 1 millón a 5 millones de dólares está estimado esa cantidad de... O sea, te puedes imaginar en literatura que solamente enseñaban todo ese tipo de brujerías, de cosas. Había esa cantidad de... 1 millón a 5 millones de dólares. Wow, quizás, bueno, dice que no hay una cifra exacta, según yo había. Uno habla de $220.000, lo que yo vi. Sí. Pero 1 millón, wow, pero tremendo. Cantidad de material, digamos, ¿verdad? Ya, y dice entonces que como esto sucedió, prevalecía poderosamente, ¿verdad?, la palabra del Señor. Se dieron cuenta que ya nada más de brujería, nada más de exorcismo, de cosas extrañas, ahora se dieron cuenta que en el nombre de Jesús había un poder extraordinario,
no solamente de sacar demonios, de sanar enfermos, pero de cambiar sus vidas completamente. Y seguimos leyendo en el libro de Hechos, en el capítulo 20, hasta ahí quedamos la semana pasada, ¿verdad? Y vamos, perdón, capítulo 19, y vamos a ver el versículo 21. Dice, versículo ya, capítulo 19 y versículo 21. 19, 21 hasta ahí quedamos la semana pasada, ¿verdad? Sí. Entonces, pasadas estas cosas, dice Pablo, se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Y después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Acerca del camino se llamaban ellos antes, ¿verdad? Sí. Ya no se llamaban cristianos, el camino le llamaban. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida a la majestad de aquella a quien venera toda Asia y al mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados, rogándoles que no se presentase en el teatro. Uno pues gritaba una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. ¿Verdad? Aquí podemos ver otra experiencia que tuvo que vivir Pablo y sus discípulos, en cierta forma. Sí, yeah. ¿Verdad? Porque este Demetrio tenía un buen negocio. Uh-huh. El negocio es como el negocio de vender cruces. De vender cruces, pues. Vender cruces, o la Virgencita del Carmen. La Virgencita de Guadalupe. O la Virgencita de Guadalupe. Yeah. Pasa lo mismo. ¿Verdad? Ahí ellos tenían un negocio muy grande de plata, hacían miles de cosas de plata para la Diana. Y ganaban cualquier cantidad de dinero. Sí. Yeah. Pero resulta que Pablo empezó a predicar de Jesús. Y muchos empezaron a dejar. Y se dio cuenta este hombre que empezaron a bajar las ventas. Ya no vendían como antes. Y entonces se levantó y fue al sindicato de todos los que hacían este asunto y empezó a alegar: hey, hermanos, no solamente vamos a perder nuestro negocio, pero se va a desacreditar Diana, la diosa, que todo el mundo cree, ¿verdad? Y entonces metieron a estos gentes, se los llevaron a dónde fue, al teatro, dice, ¿verdad? Sí. El teatro, wow, el teatro es maravilloso. El teatro en Éfeso, ¿te acuerdas? Los teatros, tremendo. Uno tiene la idea a veces de un teatro, pero de un teatro así cuando uno va a ver películas, cine. Claro. Aquí. Pero en realidad el teatro allá en Éfeso es un lugar al aire libre. Al aire libre. ¿Verdad? Y generalmente lo hacen
así en contra, si hay mar, por ejemplo, en Cesarea, ¿te acuerdas? Sí. O donde hay mar, lo hacen, las personas que hablan están así al lado del mar para que, como viene la brisa hacia acá, ellos hablan y el viento trae las voces, ¿verdad? Son unas cosas increíbles esos teatros. Bueno, ahí lo llevaron a Gallo y a quién más, a Gallo y a su amigo el otro. Demetrio. ¿Es verdad? ¿Y a Demetrio? No, Demetrio y Aristarco. Demetrio era el... A Gallo y Aristarco se los llevaron para allá. Y Pablo se dio cuenta, pero Pablo no estaba con ellos cuando se los llevaron. No. Le quería ir, todos le Quería decían, ir, no, le Pablo, dijeron, no vayas, no vayas. Lo cuidaron. Hasta la autoridad Le mandaron recados. dijeron no. que Le no mandaban vaya. text, así, Pablo, no te aparezcas. Un whatsappeo. Le decían, no te aparezcas, Pablo. La cosa está difícil. Y se los llevaron. Y cuando quisieron hablar, de verdad pusieron, me encanta porque estaban todos así, estaban todos ellos listos para hablar, pero nadie hablaba. Entonces como que empujaron así, sacaron a la fuerza a Alejandro, me da gusto, porque dice, entonces, dice, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, empezaron todos a gritar, grande es Diana de los Efesios. Sí. Grande es Diana de los Efesios. Por 2 horas estuvieron haciendo eso. Gritaron. Por 2 horas. No querían saber nada, ¿verdad?, acerca de esto, de lo que estaban predicando Pablo. Y entonces, los llevaron a Gallo y Aristarco, los llevaron allá, y Alejandro, después de 2 horas de esperar, que gritaran. Qué terrible de ser estar 2 horas escuchando. Esperando que se calmen. Y muchos de ellos, como dice ahí en nuestro versículo, muchos de ellos no entendían por qué estaban ahí, no sabían lo que estaba pasando, simplemente siguieron ahí el grupo. El grupo de gente. Y estaban confundidos, estaban gritando sin tener una idea de por qué están gritando. Y eso es tan normal, ¿verdad? Es como salir a tirar piedra. ¿Sí sabes por qué? ¿Por qué están tirando piedra? Ya. ¿Verdad? Vamos a la plaza, Es como a la plaza, ¿cómo se es llama? como cuando te pegas en una manifestación. A la plaza Italia, a la plaza Dignidad, vamos a tirar piedras. Así ¿Y para como- qué? No sé, pero vamos a tirar piedras. Vamos, ¿verdad? Vamos a sacar el letrero, ¿y por qué? No sé. No sé, vamos a pero sacar saquemos el un lechero cualquiera. ¿Verdad? Bueno, eso fue lo que pasó, y eso lo explica aquí el Sí. escritor, ¿verdad? Explica que eso pasó. Muchos llegaron ahí sin tener idea. Hay mucha gente que le gusta, ¿verdad?, saber, pero no tiene la menor idea por qué. Ya. Y gritaban, y como todos gritaban, ellos también empezaron a gritar, pues. Sí. Y empezaron a gritar por 2 horas, hasta que Alejandro pudo hablar y decirle, hey, muchachos, tengamos mucho cuidado, porque ellos no han hecho nada. O sea, no hicieron nada, no había nada que lo pudieran acusar. Sí. Simplemente se trataba de una situación donde la gente ya no les compraba sus cosas, simplemente porque muchos de ellos se daban cuenta que todo eso era una farsa. Sí. El templo de Diana dicen que es un templo maravilloso. Dicen que es maravilloso. Era una de las maravillas del mundo en aquella época. Tiene no sé cuántas columnas, se me olvidó cuántas columnas tiene, y cada columna tiene 20 metros de altura. Wow. Tenía un esplendor me increíble, imagino, era una me cosa pero maravillosa. Será. Y en una oportunidad dice que antes de Cristo se levantó de repente un hombre cualquiera y la quemó, así para hacerse famoso, para que apareciera el resto de la historia de la humanidad, Que él fue el que quemó el templo de la diosa Diana. ¿Ah? Y simplemente por ese deseo, y lo hizo cuando estaban todos durmiendo, se quemó todo, así que después lo reconstruyeron, pero ya nunca dice que la reconstrucción fue igual como fue la original. Wow. ¿Verdad? Ese era el famoso templo. Y después, más adelante, terminó la gente empezó a robarse todo del templo, empezaron a construir sus casitas con las cosas que robaron del templo, y ahora el templo está por ahí escondido, tapado con tierra. Ni se ve. Ni se ve, ¿verdad? Pero esa es la historia del templo. Ya. Y era un templo majestuoso, ¿verdad? Sí, porque todos creían, ¿verdad? En Diana, era la diosa. Era la diosa. Era la diosa de aquella época, de los Éfesos, o los turcos. Era el templo principal, estaba en Éfeso, ¿verdad? De ella. Así es, el templo de Éfeso. Nosotros estuvimos en Éfeso. Sí. Me acuerdo que fue increíble la experiencia que tuvimos en Éfeso, porque cuando estuvimos nosotros no habían cristianos, ¿verdad? No. No habían. Yo me acuerdo que hablé de esto la semana pasada, Sí, no había. pero no habían. Me tocó predicar a mí, a los pastores. Andábamos un grupo de pastores, andábamos 10 o 12 pastores. ¿Cuántos Sí, andábamos? como habíamos... ¿Te acuerdas? Había pastores bautistas, pentecostal, había United. De la United Church, de la Estábamos Iglesia Unida, había Anabautistas. Anabautistas, y Había andábamos una, nosotros. había una monja. Ya,
y un rabbi. Un rabí judío también andaba con nosotros, que era de Toronto. Sí, su buen grupo, bien mezclado. Ya, y ese grupo lo armé yo, ¿verdad? Para viajar, ¿o no? Ese fue el segundo. El segundo viaje. El segundo tú armaste, el primero fue Cuento esto porque yo he hecho viajes así a Egipto, a esos lugares, y he llamado, lo he puesto en la internet y hemos llevado gente. Entonces yo y Ruth viajamos gratis porque llevamos a todo ese grupo. Sí. Pero fue el primer grupo donde me tocó predicar a mí, justamente en Éfeso. Sí. Y lo vuelvo a repetir, tal vez está de más, pero me acuerdo que ese día lo que sentí en mi corazón fue de que estábamos en Éfeso, una ciudad que hoy día tiene más de 1 millón de seres humanos, como Calgary, Éfeso hoy día, y no hay un solo cristiano, porque los poquitos cristianos que había los llevaron a Grecia y de Grecia trajeron musulmanes. Entonces estábamos ahí cuando de repente sonaba y tenían todo el mundo a orar, ¿verdad? No había nada, entonces me tocó predicar y mi predicación fue esa. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera estado ahí ahora, después de todo el trabajo que se hizo, de todo esto que estamos leyendo, de todos estos milagros que sucedieron en Éfeso, ¿verdad? Y hoy día no hay. Claro, el Evangelio se ha esparcido por todo el mundo, gracias a Dios, pero ahí en Éfeso. Bueno, esa fue la historia, ¿verdad? Que nos cuenta aquí entonces en el libro de los Hechos el doctor Lucas. Y entonces despidieron la asamblea y igual se fueron. Y después dice en el capítulo 20, ahora comenzamos el capítulo 20, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos. Y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. En 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Aquí Pablo habla, ¿verdad?, de su experiencia, cómo sigue en su viaje. Y nos damos cuenta que lo acompañan ahora bastante gente. Sí. Salió solo o salió con Silas, pero ahora ya tenía una cantidad de gente que se habían convertido, que ya estaban sirviendo a Dios. Estamos hablando de Sópater, de Aristarco, de Segundo, de Gallo, de Timoteo, de Tíquico, de Trófimo. Chico y Trófimo, qué bonito nombre para ponerle a los hijos. A los niñitos, ¿verdad? Trofimito, venga mi amor, venga a almorzar. Tichico y Tiquiquico. ¿Cómo? Tichico. ¿Verdad? Aristarco, a lo mejor. Ese está bueno. Está bueno, ¿verdad? Aristarco, así que tomen nombre, hermanos, para sus hijos, ¿verdad? Y entonces, todos estos hermanitos, algunos se fueron adelante, se reunieron allá en Troas. En Troas. Y seguimos leyendo, ¿verdad? No tenemos mucho que pararnos ahí. Pero el primer día, dice la semana, el versículo 7 del capítulo 20, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Y aquí vamos a hablar de este tema. Dice, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso. Les enseñaba al día siguiente. Disculpen un poquito, ¿ok? Hay una situación aquí que está pasando. Ya. Perdón, estamos cerrando una situación que hay una persona que, verdad, se mete a la iglesia de vez en cuando y ahí lo encontraron de nuevo metido dentro. Pasan cosas en la iglesia, ¿verdad? Siempre llegan personas con hartas necesidades. En una oportunidad increíble, les voy a contar esto, hubo una persona, ¿cuánto tiempo vivió aquí? 3 meses. 3 meses. 3 meses. Nadie se dio cuenta, entraba, cuando estábamos en el servicio se escondía, ¿verdad? Y vivió aquí 3 meses. Abajo hay duchas, hay, ¿verdad? Hay lugares, hay comedor, hay comida, hay refrigerador, hay de todo. Y esta persona vivió 3 meses aquí en la iglesia hasta que lo descubrieron y se dieron cuenta, ¿verdad?, de la situación. Sí, por eso estoy contando yo que
A veces pasa, ¿verdad? Sí, entonces ahora encontraron otra vez. Entró por el lado y ellos tienen su reunión, no sé si le explicaste, hay reunión abajo de... Sí, bueno, en este minuto se reúne también otro grupo allá abajo, que son de los alcohólicos anónimos, ¿verdad? Un grupo grande que se reúnen abajo. Creo que es la primera experiencia que tienen con este muchacho. ¿La primera vez tú le hablaste? Sí, ya. Y dijo que lo vio que entró y que andaba por ahí bien perdido y se le subió ahí al ascensor y lo siguieron para... Claro, para sacarlo mejor, es que son peligrosas, hay gente... Nos falta, ¿verdad? Pero bueno, entonces estábamos hablando, hermano, para no cortar el hilo, ¿verdad? Acerca de este viaje. Entonces Pablo dice que estábamos hablando de Pablo, de su experiencia. Dice que el primer día de la semana reunió a los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Se murió el muchacho. No se murió, pues. Entonces, bueno, se murió. Entonces, dice, descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Y después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Qué historia más increíble, ¿verdad? Yo creo que de todas las historias que conocemos de Pablo así, y nos sentimos identificados, queremos ser como Pablo, yo creo que esta historia acá, para los pastores, es una que cada uno vamos... experimentado de una forma u otra. No se me ha caído nadie en una ventana, pero que si me han quedado dormidos, se quedan dormidos. Se quedan dormidos, ¿verdad? Y puede ser reunión en la mañana y es muy temprano, puede ser en la tarde, hora de siesta. No la chuntamos, todavía no descubrimos bien la hora en qué predicar para que no se quede dormida la gente. Así es. ¿Verdad? No, y aquí esta historia es interesante porque la verdad es que Pablo se estaba viajando, se estaba yendo. Ajá. Ya viajaba el otro día. Era su última noche. O sea, en vez de ir a dormir temprano, porque no tenía que viajar, quería aprovechar hasta el último minuto de estar con su gente. Y claro, nadie, yo pienso que nadie de los que estaban ahí querían que Pablo siquiera parara de enseñar. Pero este era un joven. Sí. Un joven que seguramente, ¿verdad?, estaba escuchando y lo venció el sueño. O sea, eso es lo que dice, lo venció el sueño y estaba sentado en una ventana de un tercer piso. Pegó el zapotazo. Y claro, el problema es que se cayó para afuera. Si hubiera caído para adentro no le hubiera pasado nada. Pero el tercer piso... Pero fíjate que en esta traducción de la Biblia que yo tengo es interesante lo que dice. ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Cuéntalo. Entonces dice, descendiendo Pablo, dice, derribóse sobre él y abrazándole dijo: no os alborotéis, que su alma está en él. Que su alma está en él. Ajá. O sea, que no estaba vivo, o sea, que no os alborotéis, que su alma está en él, o sea, que está vivo. Pero no hay duda de que el muchacho murió. Claro, pues claro. Pues dice que lo levantaron muerto. No, pues claro, él estaba muerto, pues. Sí. Dice, oiga, cuando ese es otro de los milagros, Qué experiencia, ¿verdad? Cuando lo fueron a levantar, estaba muerto. A levantarlo, ya estaba muerto. Claro. Estaban en el aposento alto. El aposento alto, hermanos, generalmente son casas que tienen 2, 3 pisos. Los judíos tienen algo, y los griegos, algo bien interesante. Yo creo que en México también se ve mucho que la gente empieza a construir el segundo piso, ¿verdad? Y después el tercer piso lo dejan levantado para que venga el hijo a construir. Y después dejan el otro piso para que el otro hijo construya sobre. Entonces las casas se construyen de esa manera. Entonces cuando hablamos del aposento alto, estamos hablando de un lugar arriba. Sí. Y ahí estaba Pablo, seguramente era un lugar amplio, grande, y sí, yo creo que ahí había mucha gente. Sí, ¿verdad? Era la última noche, muchachos, Pablo se va mañana, vamos a despedirlo, ¿verdad? Tiene que haber sido una despedida, seguramente hubo comida, hablaron, y Pablo se puso a disertar. Era la última vez que tenía que hablar. Y yo creo que a Pablo le encantaba hablar. Si había gente que quería escuchar, Pablo hablaba. Y entonces estuvo predicando y este muchacho se cayó en la mitad de la noche, como a la medianoche. Cayó, se pegó un zapotazo, como dice Marco. Me encanta esa palabra, zapotazo. Acuérdense, hermanos chilenos, no juzguen lo que Marco diga, sino apréndanlo. Un zapotazo. Un zapotazo.
Y el chamuco, me encanta el chamuco. El chamuco también. También, sí. Son los que he aprendido en México. Pues. En México se aprenden esas palabras. Es una palabra de México. ¿En México? ¿No es salvadoreña? No, el chamuco no es salvadoreño. El Salvador es el diablo. El diablo, pero en México es el chamuco. En México es el chamuco. En Chile tiene varios nombres. Pero bueno, el asunto, hermano, volviendo a la historia, es que cayó este muchacho del tercer piso. Y no solamente eso, Pablo bajó y todos quedaron así, pero el golpe, tiene el grito el muchacho, el golpe. Tienen que haber bajado todos corriendo, tienen que haber los hermanos, pero tranquilo, no se alborote. Y Pablo fue, se puso encima de él, ¿verdad? Se puso encima de él y le hizo volver a la vida. Y no se calmó ahí, pues ¿usted cree que se fueron todos para la casa? No, pues. No, dice que siguió disertando hasta la madrugada. Hasta la madrugada. ¿Ah? Yo creo que Eutico, así se llama, ¿verdad? Eutico. Sí, Eutico. Lo tiene que haber sentado en un silloncito, si no en la ventana. No, yo creo que lo tenían ahí bien cómodo. Lo tenía, a lo mejor hasta barradito, no sé. Pero son historias interesantes, ¿verdad? Son historias increíbles, son historias reales. Y me encanta que Lucas haya puesto esto para hacernos entender a nosotros. Era tan importante para Pablo, estaba viajando. A mí me recuerdo cuando yo viajo, por ejemplo, a Venezuela, voy con los hermanos, ya me tengo que venir, la última noche, me recuerdo, nunca me olvido una reunión que hicimos en Villaraure, donde los hermanos llegaron y yo me puse a hablar de la visión, empezamos a hablar de Jesús, se cortó la luz. Y se cortó la luz y habían unas 40 personas más o menos de 2 iglesias que estaban unidos. Y los hermanos decían, pastor, síguenos hablando, ¿verdad? Y gracias a Dios que no se me cayó ninguno del tercer piso. No estaba en el aposento. No, estábamos todos abajo, lo puro, ¿verdad? Pero me dio esa impresión. Y se cortó la luz y estaba oscuro. Yo me imagino que ahí dice que estaba lleno de lámparas, ¿verdad? Habla de lámparas. Sí, estaba lleno de lámparas. Bueno, ahí nosotros, yo creo que ahí también los hermanos pusieron un par de velas, algo así, y decían, pastor, siga. Y yo hablando, y yo le decía, hermano, ya ahora, no, siga. Tenían ganas los hermanos de escuchar del Evangelio. Sí, y delicioso. Yo pienso que esa es la experiencia que tuvo Pablo. Y entonces, y después le dijeron, ya, hasta ahora que está sano, Eutico, amarrémoslo ahí, qué sé yo, alguien que agárrelo entre dos para que no se nos caiga de nuevo, ¿verdad? Pero siga, Pablo, siga. Y Pablo siguió hasta la madrugada. Qué experiencia más linda, ¿verdad? Así que espero que no haya ningún Eutico aquí. Los Euticos acá se duermen en la predicación. No se cae. Ahora, pero este se durmió. Se durmió. Y por eso fue que se cayó. Sí. Ahora, si va a dormir, ubique un lugar donde no se va a caer. Es reconfortante para cualquier predicador pensar que la gente se puede quedar dormida incluso durante las predicaciones del apóstol Pablo. Aún. La predicación del apóstol Pablo. Así que no se preocupe si se le queda uno dormido, porque hasta Pablo se le queda dormido. Así es. Y yo creo que Pablo no era de esos que andaba gritando y saltando y trabajando en las emociones de la gente. No. Hablaba. Pastor, ¿y eso por qué pasa? Supuestamente no, la gente está hablando fuerte. No, sí. No, es simplemente el cansancio, gente trabaja. Claro, la gente cae, el calor. No es que no quiera. Sí, el mismo calor. Acá tratan de dar una explicación por qué a lo mejor se podía haber caído. Porque decimos, que nos reímos así todo, se le quedó dormido a Pablo, ¿verdad? Y dice, bueno, la combinación de la hora tarde, el calor, como dijimos, ¿verdad? Y recuerda que hablamos de estas lámparas, que está lleno de lámparas ahí, y en ese tiempo eran lámparas de aceite. Claro. Entonces, también dicen que una de las razones podría ser esa combinación de, la hora tarde, el calor y quizás los vapores de las lámparas del aceite, porque está en el tercer piso. Entonces, esa combinación de cosas, ¿verdad? Puede haber sido. Claro, se quedó dormido. Sí. Cualquiera se puede quedar dormido. Ha pasado todo, ¿verdad? Yo he estado con predicadores tremendos, como Anacondia, he estado en Miami viendo tremendo hombre, y me ha dado sueño, Da sueño. ¿Verdad? O sea, no es normal, el cuerpo de uno. Ahora, hay una situación sí que debemos de aclarar, hermano amado, y esto no nos da permiso a nosotros para hacer estos tremendos discursos y estas tremendas predicaciones. O sea, nosotros creemos definitivamente de que un mensaje más de 45 minutos no puede ser. No, pues la gente percibe como en 35 minutos. Sí, yo creo que la gente hay estudios que demuestran eso. Está poniendo interés a lo que tú estás hablando. 30 a 40 minutos. ¿Cuánto dura una clase en la escuela?
40 minutos, 35 minutos. ¿En la universidad? No sé, no me quedé más que 20 minutos en una clase. Ya. O me quedé dormido. No tuviste nunca en clase. Ya, pero por lo menos los estándares en los países del Salvador de 40 minutos. 40 minutos. Generalmente es 40. ¿Sabe por qué son 40 minutos? Porque es el tiempo que una persona puede escuchar y atender. Ahora, yo he escuchado, hermano amado, a mí no me ha pasado, gracias a Dios, pero de lugares donde la gente predica 1 hora y media hasta 2 horas. Sí. Bueno, vos no has escuchado predicaciones largas tú. No. Porque hay otras de 3 horas, de 3 horas y media. Nunca he estado yo en lugares así, pero me han contado. Sí, hay unas que... No, yo me acuerdo que una vez, le voy a decir el nombre, se llamaba Randy, era un canadiense que venía a la iglesia de nosotros. Y un día me dice, pastor, yo quiero... O sea, yo lo invité a predicar, le dije, hermano, ya, ¿qué te parece si predica el domingo? Y me dijo, ya, pastor. Y yo le dije, pero hermano, le dije yo, mira, yo te voy a decir algo, le dije, la predicación no puede ser más de 40 minutos, porque uno sabe conscientemente, yo mis mensajes siempre lo hago, y a veces cuando llego a 50 minutos estoy preocupado. Y sabe muchas veces lo que yo hago, yo creo que ustedes lo hacen, no terminamos. No terminamos. No vamos hasta el último, así que aquí yo tengo anotado todas mis cosas, ¿verdad? Que voy a hablar, a veces punto, a veces todo. Pero cuando ya veo que voy 45 minutos, me paso de aquí a acá. Lo resumo. Nadie sabe Nadie lo sabe. que yo hice. Sí. Pero ¿verdad? lo Nadie, resume. no es que uno tiene que, no, que tengo que terminarlo porque no, uno consciente sabe que la gente se está durmiendo, que la gente está cansada, uno tiene que saber cómo, entonces nunca más, yo me acuerdo que ese hombre, yo le dije, hermano, le dije yo unos 40 minutos máximo, y me dijo, pastor, me dijo, yo voy a predicar lo que el Espíritu Santo a mí me dé. Para hacer la historia corta, hermano. Más corta que la predica. Más corta que la predica. Mire, llevaba ese hombre predicando 2 horas. Y la gente se empezó a ir. Fueron todos. Se quedó solo. Tú estabas, Marco. Yo estaba. Tú estabas ahí. Claro. Tú estuviste ahí. ¿Verdad que se fueron? Quedó solo. Que fueron todos. Quedó Se fueron. Me solo. acuerdo que en esa época venía el Solo los líderes quedamos allí. Pero Claro, toda la porque teníamos que congregación cerrar se la fue. iglesia. Pero toda la congregación se fue. Y hace unas cosas tan extrañas, de repente, cuando ya todo iba a terminar, empezó a saltar, ¿te acordás? Y pegaba unos saltos que nosotros decíamos, va a romper el techo este hombre. Y hacía unas cosas tan extrañas, Dios mío. Por supuesto, nunca más nos impediría predicar y hoy día no sé dónde está. Nunca más con gente así yo me meto en mi vida. O sea, nunca, ni Dios lo quiera, ¿verdad? Pero es que a mí que el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, yo me acuerdo que me han invitado a predicar a mi lugar y me encanta esta historia, ¿verdad? Yo le he dicho, oiga, ¿y cuánto tengo tiempo para predicar? Aquí mismo en la iglesia, ¿verdad? Sí. En los canadienses. Me dice, pastor, usted predique todo lo que quiera, pero nosotros a las 12 nos vamos. Sí. Es la mejor forma de explicarle la mejor forma a un de explicar. invitado, así, sin ofenderlo, es de decirle de esa Eso. forma. Y tengan cuidado, pastores, ustedes que están viendo los estudios nuestros. Sí, tengan cuidado, sean, tengan raciocinio, tengan ética, o sea, ubíquense, esa es la palabra. Tino. ¿Cómo van a hablar 1 hora y media y piensan, no, es que la gente estaba tan interesada? ¿A dónde estaba interesada? Si yo tengo un pastor de Amor en Acción que predique más de 1 hora, no trabaja conmigo. No. Así que cuidadito. Tiene que ser consciente. No, es que, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de Pablo. Pablo se estaba despidiendo, era una cosa diferente, no era una reunión, ¿verdad? Estaban conversando, él estaba contando, la gente quería saber más. No nos tomemos de este versículo para decir, no, es que Pablo predicó toda la noche hasta la medianoche y yo también. No me venga con ese tipo de cosas, ¿verdad? Tengamos cuidado cuando prediquemos. ¿Por qué? Porque generalmente esos predicadores que predican así, empiezan a darle vuelta a la misma cosa, y le dan vuelta a la misma cosa, y le dan vuelta a la misma cosa, y hablan de lo mismo 3, 4 veces, y vuelven a hablar de lo mismo, y le dan vuelta y vuelta y vuelta, y piensan que mientras más largo es más espiritual. Yo estuve en un funeral una vez en Chile, donde un pastor tenía que dar unas par de palabras. Par de palabras. ¿Y? Porque es un funeral, y es velorio, en casa de los familiares. Y yo por respeto y por pastor me invitaron también a estar y a lo mejor si podía orar o algo así también. Y lamentablemente este pastor predicó. Fue una prédica al lado del muerto y se pasaba así por alrededor del muerto y predicó 2 horas y media. No, sí. 2 horas y media. Sí, pero gritando así todo y claro, ¿y qué hace? ¿Verdad? Porque es un tema de respeto para la familia, por ¿verdad? Supuesto. Entonces, yo obviamente no pasé a tomar mi oportunidad porque estoy consciente de lo que está ocurriendo. No, aquí no se necesita escuchar más pastores.
y perder la oportunidad porque había mucha gente que no era cristiana, ¿verdad? De la familia, unas cortas palabras, ¿verdad? Ojalá con un tema evangelístico, ¿verdad? Porque el que falleció era cristiano. Entonces tomar eso 5, 10 minutos así de algo, pero 2 horas y media. No, y dije, wow. ¿Cómo será la iglesia de él? ¿Cuánto predicarán un mensaje? ¿Verdad? Y no, fue una experiencia así. Yo estaba preocupado, no tenía nada que ver conmigo, y yo estaba preocupado, ansioso así de que... Y la gente no sabía por respeto a la familia, pero dije... Es mucho, demasiado. Mucho. Hay que tener tino, esa es la palabra. Esa palabra tino también se usa en Centroamérica en todas partes, ¿verdad? Sí. Tino. Y una palabra que uno tiene que saber, tiene que ubicarse. Ya, pues tú sabes lo que está pasando, definitivamente, cuando te paras enfrente, ¿right? Claro. A nosotros nos pasó cuando hicimos el funeral de mi hermana ahí en Quebec, ¿right? Ahora que murió mi hermana, hace 2 años prácticamente. Fuimos y yo llevé todo lo del funeral hecho, armado, todo. Entonces me reuní con el pastor de allá y yo le dije, el pastor de ella, y yo no me quiero meter en esta cosa. Le digo, le dije a la hija mayor de él, traigo esto listo. Le dije yo, lo único, le dije de que aquí entre nosotros, quiero conversar una cosa, le dije yo, que se da en muchos funerales. Y yo le dije, la persona que se va a subir enfrente a hablar va a ser un tiempo específico, medido. Porque no quiero, que vaya alguien a contar historias allí de que no, que la hermana Benita, y bueno, y se toman 15, 20 minutos, después pasa otros 20 minutos, y luego el pastor que predica. Entonces le digo yo, o sea, un funeral es simplemente una oportunidad para hablarle a alguien de la salvación de Cristo. Simplemente en 5 o 10 minutos tú puedes expresar. Y lamentablemente nos hemos topado nosotros en funerales donde hay pastores de que ni siquiera mencionan el plan de salvación en un funeral. Nada. Nada. Tampoco. Es tremendo, pero bueno. Esto que estamos viendo, esta experiencia que tuvo Pablo, ¿verdad? De verdad nos ayuda un poco a entender y hablar de este tema que es tan importante. Pastores, tengamos mucho cuidado, y pastoras, hermana, porque a veces uno piensa que la gente está tan interesada en lo que estamos hablando, y la gente lo único que quiere es irse. Quieren arrancar, quieren irse para la casa, y le dan vuelta y vuelta y vuelta, y los pastores no tienen tino, no se dan cuenta que la gente está pero cansada. Y por último, si tienen ganas de seguir escuchando, gloria a Dios, córtelo y siga la próxima vez, porque la gente va a tener ganas de seguir. Sí. Pero si usted le da y le da y le da, así que cuidado, hermanas pastoras o hermanos pastores, tengan mucho cuidado con lo que hacen con el tiempo cuando predicamos, ¿verdad? En fin, yo creo que a terminar ya a lo último. El primer día de la semana reunió los discípulos para... esto ya lo leímos. Ellos fue donde se murió y bueno, se levantó, ¿verdad? 13. Y el versículo 13 dice, nosotros adelantándonos a embarcarnos navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, así le fuese posible en Jerusalén. Bueno, hasta ahí vamos a dejar la lectura. Estamos en la hora. La próxima semana vamos a seguir. Ya nos quedan pocos, son 28 capítulos, ¿verdad? Creo que son 28. Por eso que yo decía que en el capítulo 29, donde entramos nosotros, el 29 estamos nosotros. Entonces, hasta ahí lo vamos a dejar por ahora, hermanos. Creo que no es necesario apurarnos tanto. Ya aquí, la próxima semana vamos a hablar de la despedida de Pablo. Se está yendo y ya vienen el tiempo en que se despide de su gente, y vamos a hablar de eso la semana pasada. Espero, hermanitos amados, que en esta reunión hayamos podido, o en este estudio, aprendido algo. Y hay algo que es interesante repetir y decirlo, hermano. Fíjese que yo llevo en el Evangelio como, ¿cuánto? Más de casi 40, 30 años. Y he tenido que escuchar a veces la misma predicación, la he escuchado 10 veces. Y siempre que la he escuchado, aprendes. Hay algo nuevo. Hay algo diferente. Yeah. Y no podemos predicar otra cosa que no sea la Biblia.
Y verdad, y entonces espero yo que tengamos ese corazón de, eso ya lo sé, eso ya lo escuché, eso ya me lo dijeron. Creo que hay que tener un corazón, ¿verdad? Yo creo que lo importante que debemos recordar cuando estamos hablando de estudio o prédicas, ¿verdad? Se viene enseñando el mismo libro 2000 años. Ya. Bueno, sabemos que la Biblia viene después de los apóstoles, pero digamos 2000 años así en referencia al tiempo, ¿verdad? De que se han predicado todos los mensajes, se han hecho todos los estudios posibles, con todo lo que es pastor, ¿verdad? Y líder y iglesia enseñando constantemente 2 años. Hermano, les tengo, no sé si buena noticia o mala noticia, pero se va a topar con los mismos mensajes de vez en cuando. Siempre, depende del corazón, yo creo que del que está escuchando y recibiendo, si va a recibir algo nuevo, ¿verdad? Si lo va a ver de otra forma, porque muchas veces son el momento que estamos viviendo, la experiencia, los diferentes niveles de madurez que estamos creciendo. Un joven no va a recibir lo mismo que, digamos, un hombre casado, que va a recibir un anciano, en ese sentido de madurez, ¿verdad? Madurez espiritual. Se va aclarando, hay cosas que Dios nos va revelando mientras vamos creciendo, que no estamos preparados en un momento de escuchar. Pero, hermano, no se ha escrito otro libro. No, pero también hay que entender otra cosa, de que no todos tenemos una mente receptora, de que te acuerdas de todo. Pues. Si tú vienes a predicar el siguiente domingo y le preguntas a una persona de la iglesia, ¿qué prediqué hace 15 días? ¿O qué prediqué hace 22 días? Se va a quedar así y va a empezar a averiguar, y al final no se va a acordar absolutamente de nada. Pues es verdad. Entonces, por eso es de que es necesario que nos estemos refrescando todo el tiempo, porque se nos olvida. ¿Cuánto se nos olvida perdonar? Así es. Así es. ¿Ya? Se nos olvida perdonar. Y lo vuelves a recalcar otra vuelta cada 3 meses, cada 4 meses. Hermano, hay que pedir perdón, hacer un estudio del perdón, hacer un estudio de la gracia. Se nos olvida de que por gracia somos salvos. A veces venimos a la iglesia y se nos olvidó de que somos salvos por gracia. Entonces tenés que volver a predicarle la gracia para que la gente, o sea que todo, yo creo que todo, por eso es de que cuando crees tú que te las sabes todas, o sea, estás definitivamente equivocado. Así es. Porque esa es la realidad, pues somos olvidadizos. Sin ir más allá, por ejemplo, mi pregunta es, Pablo predicó toda la tarde hasta la medianoche, y de ahí hasta la madrugada. Estamos hablando de 6, 7, 8, como 10 horas. Y yo no creo que Pablo haya dicho, vamos al libro de los Hechos, vamos al libro de San Mateo, vamos al libro de... No, él predicaba lo simple. Y yo pienso que predicaba exactamente lo mismo, porque no había más experiencia. Claro. Mi experiencia, yo iba caminando hacia Damasco y me encontré con Jesús, y tiene que haber repetido esa historia, pero miles de veces. Y tiene que haber dicho ese que mataron ustedes allá, ¿verdad? Lo mismo que predicaba Pedro, lo que predicaban todos los apóstoles al principio era eso. Todo, lo céntrico. Jesús, ¿qué fue la experiencia? Vino Jesús, murió, resucitó, ¿verdad? Esa era la experiencia. Entonces, toda esta gente creció edificada en una simple realidad, y era la historia de Jesús. No había otra. No había. Y claro, si veían el Antiguo Testamento, lo único que querían usar en el Antiguo Testamento era para mostrar por el Antiguo Testamento de que Jesús era el Mesías que tenía que venir. Y para eso usaban el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Le hacían referencia con respecto a todo apunta hacia Jesús. Todo. Así que debe haber sido tremendo. Aquellos que se creen que necesitan aprender mucho más, con Pablo no han aprendido mucho. Gloria a Dios, hermano. Hasta ahí lo dejamos. Vamos a despedirnos esta tarde. Vamos a pedirle a Dios que nos dé inteligencia, sabiduría y sobre todo inteligencia, hermano amado, para poder actuar de acuerdo a lo que vamos aprendiendo.